Imaginan por un momento vivir en un cuerpo donde el sistema nervioso decide, de la nada, subir el volumen de todas las señales físicas al máximo. Uf, qué pesadilla. O sea, a un nivel tan extremo que un simple toque, digamos, una presión de unos 4 kilos por centímetro cuadrado, se registra en el cerebro como una tortura. Que para ponerlo en perspectiva, esa es exactamente la fuerza que necesitas para que la uña de tu pulgar se ponga blanca cuando la presionas contra una mesa. Es nada. Exacto. Y aquí viene lo más desconcertante de todo esto. La persona sufre un dolor real, punzante, debilitante. Pero van al médico, les hacen radiografías y salen perfectas. Impoluta, sí. Los estudios de laboratorio convencionales están impecables. Todo parece normal en el papel, pero la persona está viviendo una agonía diaria. Es un escenario médico fascinante y, pues, al mismo tiempo es increíblemente frustrante para quien lo padece. Y justamente por eso, nuestra misión en el análisis profundo de hoy es desglosar el capítulo 373 sobre la fibromialgia. Así es. Y quiero aclarar rápido que este análisis está estructurado de manera muy específica pensando en quienes buscan dominar este tema a nivel académico o clínico. Claro, un enfoque más riguroso. Sí, vamos a seguir un índice estricto que va desde la definición y la epidemiología hasta las manifestaciones clínicas. Así que para poner los cimientos, te pregunto, ¿qué es exactamente esta condición y cómo la diferenciamos de un simple dolor muscular? A ver, empezamos por el primer subtítulo, la definición de la fibromialgia. Y creo que es crucial justificar por qué empezamos aquí. Necesitamos definirla no solo como un dolor, sino como un síndrome complejo. La justificación de esto es establecer que abarca múltiples sistemas, no solo un músculo o una articulación aislada. Claro, no es solo que te duele la espalda por cargar algo pesado. Exacto. Se caracteriza por dolor e hipersensibilidad músculo-esqueléticos crónicos y diseminados, pero la clave absoluta, o sea, el motor del problema, es que es un síndrome de sensibilización del sistema nervioso central. O sea que el problema está en el procesador, no en los cables. Y eso hace hincapié en que la definición va mucho más allá del cuerpo físico, porque estos pacientes tienen... Sistema nervioso central. O sea que el problema está en el procesador, no en los cables. Y eso hace hincapié en que la definición va mucho más allá del cuerpo físico, porque estos pacientes tienen unos síntomas neuropsicológicos tremendos. Totalmente. Hablamos de fatiga extrema, un sueño que no repara en absoluto y mucha disfunción cognitiva. ¿Sí? Y para dar un poco más de contexto, la fibromialgia tiene una relación íntima con otros síndromes de dolor central, y esto genera consecuencias negativas muy, muy pesadas para el contexto. Totalmente. Hablamos de fatiga extrema, un sueño que no repara en absoluto y mucha disfunción cognitiva. ¿Sí? Y para dar un poco más de contexto, la fibromialgia tiene una relación íntima con otros síndromes de dolor central, y esto genera consecuencias negativas muy, muy pesadas para el funcionamiento físico y social de la persona. Ajá. Así que, a los que están tomando notas, aquí va un dato clave de memoria para examen. A ver, anoten esto. La fibromialgia se define principalmente como un síndrome doloroso, pero los pacientes también suelen manifestar síntomas neuropsicológicos, lo que evidencia que el sistema nervioso central es fundamental para mantener el dolor. Buenísimo. El sistema nervioso central es el villano aquí, digamos. Pasemos al segundo subtítulo del índice, la epidemiología. Sí. Y justificamos esta sección porque conocer quién padece la enfermedad es el primer paso para tener sospecha clínica. O sea, si no sabes a quién afecta, no la vas a diagnosticar. Y hay un contraste fascinante en los números, porque uno pensaría que es una enfermedad moderna o del estrés occidental, pero resulta que la prevalencia es constante en todo el mundo. Ajá. Global. Sin importar factores culturales o socioeconómicos, afecta casi el 2% de la población mundial. E incluso se ven culturas donde no se espera ningún tipo de ganancia secundaria, o sea, no te dan licencia pagada ni nada por el diagnóstico. Exacto. Eso destruye el mito de que es una excusa inventada. Pero si desglosamos los números en el entorno clínico, vemos una disparidad inmensa por género. Afecta al 4% de las mujeres y a menos del 1% de los varones. ¡Wow! La diferencia es brutal. En instituciones de salud, el diagnóstico de fibromialgia es abrumadoramente más común en mujeres que en varones, con una proporción exacta de 9-1. 9-1. ¡Qué locura! Bueno, hagamos una pausa rápida para fijar estos dos primeros puntos en este primer repaso. Perfecto. Repaso número 1. 1. La fibromialgia es un síndrome de dolor e hipersensibilidad impulsado por el sistema nervioso central, inseparable de los síntomas neuropsicológicos. Y 2. Afecta al 2% de la población mundial con una proporción clínica arrolladora de 9 mujeres por cada varón. 9-1. Muy bien resumido. Entonces, si sabemos qué es y a quién afecta, la pregunta lógica es, ¿cómo se ve esto en el consultorio? Pasemos al tercer gran bloque, las manifestaciones clínicas. ¡Excelente! El primer punto dentro de manifestaciones clínicas es el dolor y la hipersensibilidad. Justificamos arrancar con esto porque el dolor es el síntoma cardinal. Es el motivo principal por el que el paciente llega a tu puerta.
Y hay que saber diferenciar este dolor generalizado de un dolor localizado por una lesión. Claro, y sobre eso quería preguntarte algo de los libros clásicos. Las fuentes siempre mencionan esos famosos 18 puntos dolorosos. Ah, sí, la figura clásica. Ajá. Recuerdo la figura 373-1, donde el médico usa la uña del pulgar para presionar zonas específicas, como el trapecio o las rodillas. Donde el médico usa la uña del pulgar para presionar zonas específicas, como el trapecio o las rodillas. ¿Eso se sigue haciendo así? Es interesante porque ha habido una evolución histórica. Antes, según el Colegio Estadounidense de Reumatología, se exigía estrictamente que el paciente sintiera dolor en 11 de esos 18 puntos. Espera, o sea que si te dolían 10, te decían que estaba sano. Literalmente, era un sistema muy rígido. Pero hoy en día los criterios más recientes eliminan esa necesidad matemática. Ahora se centran más en los síntomas clínicos generales, el dolor generalizado y los síntomas neuropsicológicos. Entienden la hipersensibilidad como una variable continua, no como un interruptor de encendido y apagado. Tiene muchísimo más sentido. Sí, y esto nos lleva a un dato clave de memoria para examen muy importante sobre el diagnóstico actual. Los escuchamos. Para establecer el diagnóstico de fibromialgia, el dolor debe ubicarse por arriba y por debajo de la cintura, en ambos lados del cuerpo, incluyendo cabeza y tronco. Y atención con esto, debe haber existido la mayor parte del día, la mayor parte de los días durante al menos 3 meses. 3 meses. Esa es la marca de la cronicidad. Exacto. Bien, pasemos al segundo subtema de la clínica. Los generadores de dolor periférico. Justificamos este punto porque tenemos que entender de dónde viene la chispa inicial, o sea, qué enciende esta hiperactividad del sistema nervioso central, qué desencadena la crisis. A ver si me sigues con esta analogía. Tenemos- Meses. Esa es la marca de la cronicidad. Exacto. Bien, pasemos al segundo subtema de la clínica. Los generadores de dolor periférico. Justificamos este punto porque tenemos que entender de dónde viene la chispa inicial, o sea, qué enciende esta hiperactividad del sistema nervioso central, qué desencadena la crisis. A ver si me sigues con esta analogía. Es como si hubiera una pequeña fogata en el bosque, que sería el dolor periférico. Y esa pequeña fogata provoca que todo el sistema de alarmas de la ciudad colapse y suene en todos lados, que sería la fibromialgia. Es una excelente analogía. O sea, factores como una artritis, ¿Qué desencadena la crisis? A ver si me sigues con esta analogía. Es como si hubiera una pequeña fogata en el bosque, que sería el dolor periférico. Y esa pequeña fogata provoca que todo el sistema de alarmas de la ciudad colapse y suene en todos lados, que sería la fibromialgia. Es una excelente analogía. O sea, factores como una artritis, una bursitis, tendinitis, neuropatías o incluso la hipermovilidad articular o la escoliosis pueden ser esos detonadores, esa fogata inicial. Tal cual. Y te digo que clínicamente es un reto gigantesco. A veces es dificilísimo distinguir entre la actividad constante de ese trastorno desencadenante, digamos un tal cual. Y te digo que clínicamente es un reto gigantesco. A veces es dificilísimo distinguir entre la actividad constante de ese trastorno desencadenante, digamos una neuropatía dialítica, y la fibromialgia que surgió como consecuencia de ese dolor constante. Se mezclan las señales. Totalmente. Así que, dato clave de memoria para examen aquí. Los pacientes con fibromialgia a menudo poseen generadores de dolor periférico, como artritis o escoliosis, que sirven como detonadores del dolor diseminado, y este dolor diseminado finalmente es atribuido a factores del sistema nervioso central. Clarísimo. O sea, el cuerpo empieza con un problema local y el cerebro amplifica todo. Así es. Bueno, recapitulemos estas dos primeras manifestaciones clínicas en nuestro segundo repaso. Adelante. Punto 1. El dolor debe ser generalizado y durar al menos 3 meses. Los criterios modernos ya no exigen esos 11 de 18 puntos de manera estricta. Y punto 2. Condiciones locales como la artritis actúan como generadores periféricos que detonan esta hipersensibilidad central. Perfecto. Pero, a ver, el cuerpo no es solo músculos y articulaciones. ¿Qué pasa con la mente y la energía de este paciente? Eso nos lleva al tercer punto de las manifestaciones clínicas. Los síntomas neuropsicológicos. Y justificamos esta sección subrayando que la fibromialgia es una condición sistémica. La carga cognitiva y emocional muchas veces es tan debilitante como el dolor físico mismo. Destaca mucho en las fuentes el concepto de... Eso nos lleva al tercer punto de las manifestaciones clínicas. Los síntomas neuropsicológicos. Y justificamos esta sección subrayando que la fibromialgia es una condición sistémica. La carga cognitiva y emocional muchas veces es tan debilitante como el dolor físico mismo. Destaca mucho en las fuentes el concepto de disfunción cognitiva o fibrofog, la famosa fibroniebla. Y debe ser terrible tener esa lentitud para pensar, la dificultad para concentrarse o eso de no poder recordar una palabra sencilla. Es súper frustrante para ellos. ¿Y hay algo más? La paradoja del ejercicio.
Todos te dicen que hagas ejercicio, pero en estos pacientes, el dolor y la fatiga empeoran con actividades a las que no están acostumbrados. Sí, su sistema se agota rapidísimo. Y el sueño es otro desastre. Sufren de trastornos del sueño severos, dificultad para conciliarlo, para permanecer dormidos o se despiertan súper temprano. Es un sueño que no repara. Y esta, obviamente, tiene un impacto abrumador en su estado de ánimo. Me imagino. Estar con dolor y sin dormir te destruye emocionalmente. Así es. Por lo que aquí viene un dato clave de memoria para examen, fundamental. La prevalencia de trastornos del estado de ánimo, como ansiedad y depresión, en pacientes con fibromialgia es cercana al 80%. Sin embargo, atención, no es necesario ni suficiente que exista depresión para diagnosticar la fibromialgia. Ese punto es vital. O sea, no están conectados. Luego, la prevalencia de trastornos del estado de ánimo, como ansiedad y depresión, en pacientes con fibromialgia es cercana al 80%. Sin embargo, atención, no es necesario ni suficiente que exista depresión para diagnosticar la fibromialgia. Ese punto es vital. O sea, no están conectados porque uno invente al otro, sino porque comparten la misma biología agotada. Exactamente. Y esto nos lleva al cuarto y último punto clínico de hoy, la superposición de síndromes. Porque la fibromialgia rara vez viene sola. Es para preparar a los estudiantes y médicos ante pacientes con expedientes larguísimos, llenos de múltiples diagnósticos al mismo tiempo. Claro, porque yo notaba un patrón al leer. Pareciera que estos pacientes siempre tienen también migrañas constantes o problemas digestivos severos. Viene sola. Es para preparar a los estudiantes. Y esto nos lleva al cuarto y último punto clínico de hoy, la superposición de síndromes. Porque la fibromialgia rara vez viene sola. Es para preparar a los estudiantes y médicos ante pacientes con expedientes larguísimos, llenos de múltiples diagnósticos al mismo tiempo. Claro, porque yo notaba un patrón al leer. Pareciera que estos pacientes siempre tienen también migrañas constantes o problemas digestivos severos. Sí, se agrupan en lo que llamamos síndromes dolorosos crónicos superpuestos. La fibromialgia tiene mucha propensión a coexistir con otros síndromes porque comparten esas vías y mecanismos subyacentes del sistema nervioso central. Ya veo. Ejemplos clásicos son la cefalea tensional o migraña, el dolor facial o de la mandíbula y el dolor visceral. Y este dolor visceral a menudo se refiere a áreas muy específicas. ¿Y cuáles son esas áreas? Porque creo que hay un dato de examen ahí. Lo hay. Dato clave de memoria para examen. El dolor visceral en estos pacientes con síndromes superpuestos se refiere habitualmente a 3 áreas específicas. 1, el aparato digestivo, frecuentemente como síndrome de intestino irritable. 2, la vejiga. Y 3, la región pélvica o perineal. Excelente. Entonces, hagamos nuestra tercera y última pausa de asimilación. Síndrome de intestino irritable. 2, la vejiga. Y 3, la región pélvica o perineal. Excelente. Entonces, hagamos nuestra tercera y última pausa de asimilación. Anoten esto de las últimas 2 manifestaciones. A ver. Repaso 3. 1. Los síntomas neuropsicológicos incluyen el fibrofog y los trastornos del sueño. La ansiedad y depresión están en casi el 80%, pero la depresión no es un requisito diagnóstico. Y 2. Pertenece a los síndromes dolorosos crónicos superpuestos, compartiendo vías con cefaleas, dolor mandibular y dolor visceral, o sea, digestivo y pélvico. Muy bien estructurado. Perfecto. Y para ir cerrando este análisis profundo, hagamos el repaso final, veloz, de los puntos clave de cada subtítulo del índice. Bien, arrancando por el número 1, la definición. Recordamos que es un síndrome de dolor e hipersensibilidad central que tiene un fuerte componente neuropsicológico. Número 2. La epidemiología. Vimos que tiene una prevalencia mundial del 2% y una proporción arrolladora en clínicas de 9 mujeres por cada varón, 9:1. Número 3, las manifestaciones clínicas. Primero, el dolor crónico generalizado de más de 3 meses, evolucionando de los viejos 18 puntos a una valoración más integral. Segundo, los generadores periféricos, esas condiciones como la artritis o neuropatías que encienden la pradera del sistema nervioso central. Tercero, los síntomas neuropsicológicos, fatiga profunda, sueño no reparador, fibrofog y ese 80% de prevalencia en trastornos de ánimo. Y cuarto, la superposición. Esa coincidencia tan común con cefaleas y dolor visceral porque comparten las mismas vías nerviosas alteradas. Así es, ha sido un recorrido intenso. Lo fue. Y para poner a prueba a quienes nos escuchan, lanzo 3 preguntas de repaso rápidas. A ver si retuvieron los datos clave. Que no hagan trampa. Exacto. Pregunta 1. ¿Cuál es la proporción exacta de diagnóstico de fibromialgia entre mujeres y varones en las instituciones de salud? Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo, como mínimo, debe haber existido al dolor generalizado para establecer el diagnóstico de fibromialgia? Y pregunta 3. ¿Verdadero o falso? ¿Es estrictamente necesario que un paciente tenga depresión mayor para poder diagnosticarle fibromialgia? Tienen las respuestas en lo que acabamos de discutir. Totalmente. Bueno, y para despedirnos hoy, te pido que nos dejes una última reflexión, un pensamiento final. Pues me quedo con una reflexión sobre nuestra evolución en la medicina.
Piensen en cómo han cambiado los criterios diagnósticos. Pasamos de contar de forma súper rígida cuántos puntos dolorosos reaccionan a la presión física a tener que valorar síntomas totalmente invisibles como la fatiga cognitiva o el sueño que no repara. Es un cambio de paradigma inmenso. Lo es, y nos obliga a cuestionar algo fundamental. Cuando los análisis de laboratorio son perfectos, cuando las tomografías están limpias, pero el sufrimiento del paciente es inmenso y real, ¿qué tanto dependemos, como profesionales de la salud y como sociedad, de aprender a confiar plenamente en la narrativa y en la experiencia subjetiva de la persona que tenemos frente a nosotros? Qué gran pregunta. Nos deja mucho en qué pensar sobre la empatía en la medicina.